Hola, buenos días a todos. A ver, esta semana vamos a empezar con la ley de gravitación universal, una de las leyes más importantes ahora mismo bueno, ahora mismo no, pero en la física clásica, en la mecánica clásica, en el estudio de los movimientos de los cuerpos, sobre todo de los cuerpos celestes, ¿vale? Que también fue postulada por Newton. Digo también porque ya hemos estudiado anteriormente las tres leyes de Newton que rigen la mecánica clásica, cómo se mueven todos los cuerpos, no solo en la Tierra, sino en todo el universo. Y la aplicación de esas tres leyes o la interpretación de esas tres leyes a nivel universal es precisamente la ley de gravitación universal, que es la que te explica el movimiento de todos los cuerpos celestes. Newton fue una persona increíble, ¿vale? Físico, teólogo, inventor, matemático, no solo hizo las tres leyes de Newton, sino que fue el padre de la mecánica clásica, de cómo se estudia el movimiento de los cuerpos, de la velocidad, de la aceleración. Realmente él fue el que dijo cómo se tenía que hacer de una forma matemática. Eh, Fue el que postuló la ley de gravitación universal, que gracias a él podemos ver el movimiento de todos los cuerpos celestes, cómo van a ser, predecirlos, absolutamente todo. Pero no solo eso, sino que fue un estudioso de la luz, de la óptica, fue un matemático espectacular, donde desarrolló, por ejemplo, algo que daréis en los próximos cursos, que es el cálculo infinitesimal. En fin, Newton fue a día de hoy uno de los mejores y mayores científicos que ha existido nunca. ¿Vale? Aplicando el método científico, pues, fue capaz de desarrollar una serie de teorías y de leyes que posteriormente se comprobaron su vericidad, ¿vale? Apoyándose, por supuesto, en científicos como anteriores, como con los que vienen en el libro, ¿no? Copérnico, Kepler, Galileo. Kepler fue precisamente las tres leyes de Kepler fueron las precursoras de las leyes de Newton y en especial la ley de la gravitación universal. Lo que hizo Newton fue exponer de forma matemática las leyes de Kepler anteriores, ¿vale? En los estudios de Galileo de los cuerpos celestes le sirvieron a Newton para hacer una síntesis entre el movimiento de los cuerpos en la Tierra y el movimiento de los cuerpos celestes. Fue capaz de postular una ley, como es esta que vamos a ver ahora, que enlazaban las dos cosas, es decir, él decía, o él realmente demostró matemáticamente, que los cuerpos en la Tierra se mueven exactamente igual y por las mismas leyes que los cuerpos en el espacio, ¿vale? Que los planetas, que los soles, que los satélites, que todo en el espacio. Desde la cosa más ínfima hasta la cosa más extrema, todo se mueve todo se rige por las mismas leyes, ¿vale? Y entre ellas, una de las más importantes es precisamente esta, la ley de gravitación universal, que se postula en 1687, nada menos, hace ya más de 400 años, de la siguiente manera. Dos cuerpos cualesquiera se atraen mutuamente con una fuerza directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Lo de directamente proporcional significa que si una aumenta, la otra aumenta también. Y lo de inversamente proporcional significa que si una aumenta, la otra disminuye. Tal y como vemos en esta ley, ¿vale? La fuerza de atracción, la fuerza de la gravedad, depende de las masas de los dos cuerpos, ¿vale? Y de la distancia que los separa. Si las masas aumentan, la fuerza aumenta. Pero si la distancia aumenta, la fuerza disminuye, ¿vale? Las letras lo que representan son la F, intensidad de la fuerza gravitatoria básicamente, que es lo que nosotros nos vamos a referir, y se mide en Newton. G, G es una constante de gravitación universal, es un número que siempre vale lo mismo, exactamente lo mismo, y os lo tendré que aprender de memoria en los próximos años, 6,67 por 10 elevado menos 11. Y estas son las unidades del sistema internacional en la que se mide esta constante de gravitación universal, ¿vale? Newton por metro cuadrado partido por kilogramos al cuadrado, o lo que es lo mismo, por kilogramo elevado a menos 2. M1 y M2 son las masas de los distintos cuerpos que se atraen, ¿vale? Sea cuales sean. Y D es la distancia que los separa. La distancia que los separa se mide en metros y las masas, evidentemente, en kilogramos. Como vimos anteriormente, ¿vale? En la Tierra, nosotros medimos esa fuerza de atracción gravitatoria como P, peso, ¿vale? Ya dijimos en el punto anterior que el peso es una fuerza de atracción gravitatoria, ¿vale? Entonces, ¿qué tiene que ver esta fórmula con esta fórmula si hemos dicho que tanto en el universo, que se utilizaría la ley de gravitación universal, como en la Tierra, que se utilizaría esto, el peso, son lo mismo? Pues muy sencillo. La M,
que nosotros calculamos en el peso, la m, la fuerza de gravitación, esta m es nuestra masa, la masa de lo que nosotros queremos calcular. Por lo que nosotros queremos calcular esa fuerza de atracción, pues la m es la masa de ese objeto, ya sea nosotros mismos, porque queremos calcular la fuerza de atracción de nosotros mismos, o ya sea que queremos calcular la fuerza de atracción o el peso, que en la superficie de la Tierra sería exactamente, serían sinónimos, ¿vale? De cualquier objeto, una caja, un coche, un camión. Esta m es la masa de ese objeto. Y esta g nosotros la hemos llamado aceleración de la gravedad, ¿vale? Pero esta g lo que realmente representa es la multiplicación de esta g, constante de gravitación universal, por la masa de la Tierra, que es realmente la que está atrayendo al objeto del que yo quiero calcular el peso, la masa de la Tierra que se conoce, dividido por la distancia desde la superficie de la Tierra hasta su centro de gravedad, que es justo el medio de la Tierra, ¿vale? Si nosotros multiplicamos y dividimos, hacemos esta cuenta, g, este valor, por la masa de la Tierra, dividido por la distancia desde el centro de la Tierra hasta la superficie, todo eso en metros, al cuadrado, nos sale 9,8. Exactamente, esta g representa la multiplicación de estos tres números. Así que realmente esta fórmula es exactamente igual que esta. Lo que pasa es que nosotros lo abreviamos para facilitar los cálculos, haciendo ya este cálculo que es siempre el mismo. G, constante de gravitación universal, que siempre vale lo mismo, por la masa de la Tierra, que siempre vale la misma, por la distancia desde la superficie de la Tierra hasta el centro, que también siempre vale lo mismo. Como estos tres valores siempre valen lo mismo y el único que va a cambiar es la masa del cuerpo que yo quiero calcular, pues estos tres valores yo lo hago matemáticamente y me sale 9,8, ¿vale? Y lo llamo de alguna manera, y la manera que lo han llamado ha sido aceleración de la gravedad, ¿vale? Es decir, estas dos fórmulas son exactamente las mismas. Lo que pasa es que esta es más fácil de utilizar siempre que esté en la superficie de la Tierra. Esta fórmula no la podemos utilizar en la Luna porque la distancia ya cambiaría. La masa de la Luna también sería distinta, ya no sería igual que la masa de la Tierra. Estas dos cosas cambiarían. Así que yo no puedo utilizar esta fórmula en la Luna, porque esta G cambiaría. Porque las masas y las distancias de las cosas, tanto de la Luna o de la Tierra, cambiarían. ¿Vale? Con esta ley, con esta ley de gravitación universal, nosotros podemos calcular la fuerza con la que se atraen dos cuerpos cualesquiera estén en el universo o estén en la Tierra. Es decir, nosotros podemos calcular la fuerza con la que yo atraigo a un boli que tengo a 1 metro con esta fuerza, con esta ley, ¿vale? ¿Por qué? Porque todo se atrae, todo lo que tenga masa tiene una fuerza de gravedad. Todo se está trayendo. Lo que pasa es que si os fijáis en el valor este de la G, es 6,67 por 10 elevado a menos 11. Es un número tremendamente pequeño. 0,000, así, 11 cero, y después 667. Es un número tremendamente pequeño. Si yo dos masas chiquititas lo multiplico por eso, la fuerza que me va a salir es tremendamente pequeña, una fuerza que no se va a notar. Aunque es cierto que yo atraigo a un boli que tenga 1 metro, pero la fuerza de atracción es tan pequeña que no es perceptible. Sin embargo, si las masas de las cosas, de los objetos que nosotros queremos medir, son muy, muy grandes, como son planetas, satélites, asteroides, ahí sí que la fuerza de atracción entre ellos es perceptible, se puede ver o se puede calcular de alguna manera. Bueno, calcular se puede calcular siempre, pero por lo menos es perceptible, ¿vale? Así que las masas tienen que ser muy grandes para que la fuerza, para contrarrestar el valor de esta constante, ¿vale? Y que la fuerza se vea, se sienta. Esta fuerza de la gravedad, ¿vale? Tiene una serie de características. Son siempre atractivas, los cuerpos se atraen, no se repelen, como las fuerzas electrostáticas, donde depende de las cargas y o se atraen o se repelen. No, en la fuerza de la gravedad, en las fuerzas gravitatorias, son siempre fuerzas atractivas y siempre se representan por pares, es decir, ambos se atraen, ¿vale? Todos los cuerpos con masa están sometidos a una fuerza de la gravedad, lo que os he dicho. Dos bolis se atraen.
un folio y un boli se atraen. Cualquier cosa que tenga masa se atraen. Lo que pasa es que su fuerza gravitatoria es tremendamente pequeña y no sería perceptible. Su dirección está determinada por la recta que une los centros de gravedad de los dos cuerpos, ¿vale? Por eso, en el ejercicio de la semana pasada, cuando yo sostengo un balón en la mano, la fuerza de gravedad siempre tiende hacia abajo. ¿Por qué? Porque el centro de gravedad de la Tierra está justo en el punto medio. Exactamente, pero lo podemos suponer que está justo en el punto medio, con lo cual en cualquier punto que nosotros nos coloquemos en la superficie, siempre la fuerza de gravedad va a tender hacia ese punto, hacia ese centro de gravedad de la Tierra, es decir, hacia abajo, ¿vale? En cualquier punto de la superficie que nosotros nos encontremos. Su intensidad, la intensidad de esa fuerza, se calcula mediante la ley de gravitación universal, ¿vale? Esa fuerza, esa intensidad se calcula con esta ley. Exceptuando los cuerpos de gran masa, las fuerzas gravitatorias son muy débiles, lo que os he dicho antes. Como esta G es tremendamente pequeña, si estas M no consiguen contrarrestar esta G tan pequeña, la fuerza va a ser también muy pequeña. Aquí hay un ejemplo del cálculo de esa intensidad, de esa fuerza de la gravedad, ¿vale? Donde os dan los distintos datos y nosotros tenemos que ir sustituyendo en las fórmulas los distintos datos con sus unidades en el sistema internacional. Si no nos lo dieran en el sistema internacional, tendríamos que pasarlo, ¿vale? Y después su cálculo con la calculadora y listo. Podéis verlo, es intuitivo y muy sencillo. El movimiento de los planetas y los satélites. Ya hemos dicho que con esa ley de gravitación universal podemos calcular la fuerza con la que se atraen los distintos planetas. Es decir, podríamos calcular el movimiento de los distintos planetas en el espacio, ¿vale? Ese movimiento de los distintos planetas en el espacio también fue postulado por Newton, pero basándose en las leyes de Kepler, en las tres leyes de Kepler. Lo que pasa es que Kepler enunció sus leyes y Newton lo demostró matemáticamente. Por ejemplo, si quisiéramos calcular no solo la fuerza con la que se atraen, sino la línea que sigue la Luna alrededor de la Tierra o la velocidad que tiene la Luna alrededor de la Tierra, ¿vale? Sería relativamente fácil teniendo en cuenta la ley de gravitación universal. Es decir, en la Luna y la Tierra hay una fuerza de atracción gravitatoria. La Tierra atrae a la Luna, ¿vale? Con una fuerza de gravedad. Pero ¿por qué la Luna no se cae encima de la Tierra? Bueno, porque existe otra fuerza exactamente igual y en sentido contrario, ya lo vimos eso cuando estudiamos el tema de la fuerza, ¿vale? La tercera ley de Newton, que en este caso es la fuerza centrípeta, es una fuerza que va hacia afuera, que hace que la Luna no caiga encima de la Tierra, ni que tampoco salga despedida por el espacio. Están justo en equilibrio, son exactamente iguales la fuerza gravitatoria y la fuerza centrípeta, ¿vale? Si nosotros sustituimos el valor de estas dos distintas fuerzas, como son iguales, nosotros vamos a sustituir el valor de cada una de ellas ahora que sabemos cómo calcularla. La fuerza de la gravedad con la ley de gravitación universal es esta, G por M partido por R al cuadrado. Y la fuerza centrípeta, que si no la habéis dado, bueno, ya la deberíais de haber dado el año pasado, pero si no la disteis el año pasado, es esta, la fuerza centrípeta, M por V al cuadrado partido por R. Si nosotros sustituimos los dos valores de estas dos distintas fuerzas, ¿vale? Podemos simplificar esta nueva fórmula que nos queda quitando las cosas que se repiten en un lado y en otro de la igualdad. Es decir, la masa del objeto se repite en un lado y en el otro. El radio se repite, aquí hay dos radios porque está el cuadrado y aquí hay uno. Bueno, uno de los radios podemos quitarlo de un lado y de otro de la igualdad. ¿Vale? Esto es matemática y esto lo deberíais de haber dado. ¿Qué conseguimos con eso? Si nosotros despejamos de esta nueva fórmula, quitándole las cosas que se repiten de un lado y de otro, despejamos la v, que es la velocidad de ese objeto, de la Luna en este caso, ¿vale? O de un satélite que estuviera alrededor de la Tierra, o de un meteorito que pasara alrededor de la Tierra. Podríamos calcular la velocidad, en este caso la velocidad de la Luna, si esto fuera la Luna, ¿vale? Podríamos calcular la velocidad de la Luna, que sería esta. Depende de la velocidad de la Luna, de la masa de la Tierra, evidentemente, porque dependiendo de la masa de la Tierra, la fuerza de la gravedad será mayor o menor, y del radio que separa estos dos objetos. También, evidentemente, porque la velocidad dependerá de si ese objeto está más cerca de la Tierra o está más lejos de la Tierra. Si nos fijamos en esta nueva fórmula que obtenemos, ¿vale? Del cálculo de la velocidad del objeto, podemos sacar muchas cosas de aquí. Es decir,
a mayor masa de la Tierra, a mayor masa del planeta, la velocidad también es mayor porque es directamente proporcional, ¿vale? Está los dos arriba, en la igualdad. Sin embargo, el radio es inversamente proporcional a la velocidad. Si nosotros aumentamos el radio, la velocidad disminuye. Eso es interesante porque realmente la Tierra y la Luna no tienen un, una órbita circular, sino elíptica, ¿verdad? Vamos a poner aquí la Luna. Este va a ser la Luna y la otra la Tierra, ¿vale? Si os fijáis, el radio aquí no es igual que el radio ahí, en el otro lado. R' va a ser mayor que R. En R' que es mayor, aquí el objeto va a llevar una velocidad menor, más chica. La Luna irá aquí a menos velocidad. Y en este lado de aquí, la R' que es más chica, la R que es más chica, en este lado de aquí la Luna llevará una velocidad mayor. Toda esta información se saca precisamente de la ley de gravitación universal y de las leyes de Newton, como es la tercera ley de Newton, la que dice que toda fuerza se contrarresta con otra, igual y en sentido contrario, ¿verdad? Toda esta información la podemos sacar de las leyes de Newton. Con esta información podemos saber a qué velocidad va la Luna alrededor de la Tierra o incluso la Tierra alrededor del Sol. Si esto fuese el Sol, sabemos que cuando está más cerca del Sol, la Tierra va a más velocidad. Cuando está más lejos del Sol, la Tierra va a menos velocidad. ¿Vale? Podemos calcular muchísimas cosas con estas leyes. Las unidades, ¿por qué las unidades de G, esta G de aceleración de la gravedad, son en metros por segundo al cuadrado? Bueno, pues aquí en el libro te vienen y te demuestran cómo podemos hallar con la ley de gravitación universal, ¿vale? Que la aceleración de la gravedad en la Tierra, ese 9,8, es en metros por segundo al cuadrado. Es interesante también ver eso. Una de las cosas que se pueden sacar también con la ley de gravitación universal, las mareas. Las mareas dependen de la fuerza de gravedad de atracción tanto de la Luna como del Sol, ¿vale? La fuerza de atracción de la Luna, en este caso, porque influye mucho más la atracción de la Luna porque está más cerca que la del Sol, en este caso, hace que las mareas suben o bajan. Se ve mejor aquí en este punto, ¿vale? Si la fuerza de atracción en la Luna en los puntos en los que estén más cerca es mayor, la marea está alta. En los puntos en los que esté más lejos y la fuerza de atracción de la Luna sea menor, también la marea es alta, ¿vale? Esto es como la fuerza de atracción de la Luna hace que el agua se vaya para allá, lo de esta a la mitad, ¿vale? Se vaya hacia este lado, por eso por aquí es alta, y por el otro lado como que se caiga, como que se acumule aquí en el lado opuesto. Y al acumularse también es alta. Y la marea baja sería en los extremos en donde la fuerza de la Luna, en este caso la fuerza de gravedad de la Luna, no es ni mucho ni poco, sino una fuerza de gravedad media. Ahí la Tierra es empujada hacia acá por la fuerza de gravedad de la Luna o hacia el otro lado porque se deja caer hacia el otro lado. Por eso están las mareas. Por eso hay marea alta y marea baja. Esto lo podéis leer más detenidamente aquí en el libro, ¿vale? Donde son los puntos donde se produce marea alta y marea baja. Y es interesante ver que esa marea alta y marea baja se produce precisamente por la fuerza de gravedad complementaria de la Luna y el Sol, aunque es mucho más importante la de la Luna porque su radio es mucho menor. Si el radio es menor, la distancia desde la Tierra a la Luna es menor que la del Sol, la de la Tierra al Sol, ¿vale? Si la distancia es menor, la fuerza de gravedad es mayor aquí, porque son inversamente proporcionales. Bueno, pues con estos dos puntos, pues realmente con este punto solamente la fuerza
la ley de gravitación universal, es lo que vamos a trabajar en esta semana. Es el manejo de esta fórmula para calcular tanto la intensidad de la fuerza como las masas de los distintos cuerpos, ¿vale? Sobre todo el manejo de la calculadora científica para poner exponentes negativos y exponentes positivos en las distintas masas, ¿vale? Vamos a trabajar el manejo de la calculadora científica y esta fórmula que relaciona la fuerza de la gravedad con la fuerza centrípeta para el cálculo de la velocidad. Vamos a trabajar con esas dos fórmulas esta semana en la ley de gravitación universal. Venga, cualquier duda, ya sabéis dónde estoy. Un saludo.